El tema que corresponde a esta semana es sobre la revolución industrial. Tocaremos 4 puntos importantes: las consecuencias de la revolución industrial en las distintas ciudades, definir el antes y el después de este periodo, cuáles elementos o criterios de diseño considera usted que mejoraron en la época de la revolución industrial, y como cuarto y último punto tocaremos cuáles fueron los inconvenientes urbanísticos que se presentaron en esta época. Hablaremos un poco de antecedentes de la ciudad industrial. Revolución industrial, descubrimientos científicos y técnicos tenemos como primer punto. Como segundo, máquina de vapor, procesos seriados de fabricación en industria textil. Cuarto, abertura del comercio local regional. Quinto y sexto, crecimiento desmedido de las ciudades, migración del campo a la ciudad. Consecuencias de la revolución industrial. En primer lugar, tenemos lo que es la educación. Antes de la revolución industrial, la educación no era gratuita. Las familias ricas podían permitirse enviar a cada uno de sus hijos para una educación básica, mientras que la educación de los niños pobres se limitó a los tutoriales ofrecidos en las escuelas, de la iglesia, de los servicios del domingo. Sin embargo, en 1833, la educación recibió una ayuda del gobierno británico. El gobierno, por primera vez en la historia, donó fondos para promover la educación en las escuelas. Como segundo punto, nuevas invenciones y desarrollo de fábricas. La industria entró en un rápido crecimiento en el siglo XIX. Se aumentó la producción y existió mayor demanda de materias primas de todo tipo, trayendo consigo grandes avances en las tecnologías y en las formas de producción de masa. En número 3 tenemos lo que es la política. La gran mayoría de la población seguía siendo privada del sistema electoral. A medida que la fuerza industrial crecía junto con una clase media más forzada, la reforma electoral era necesaria para equilibrar la estructura de poder de la nueva sociedad. Número 4. Crecimiento de las ciudades. Una de las características definitorias y más duraderas de la revolución industrial fue el surgimiento de las ciudades. En la sociedad preindustrial, más del 80% de la población vivía en zonas rurales. A medida que los migrantes se trasladaban del campo, las pequeñas ciudades se convirtieron en grandes ciudades. Número 5. Explotación de los recursos. Para aumentar la producción eran necesarias nuevas materias primas en grandes cantidades, por lo que se mejoró la fuerza de trabajo y se extrajeron más recursos del suelo y del subsuelo. Mencionaré 5 más. En sexto lugar tenemos lo que es la explotación infantil. Séptimo, roles familiares. Octavo, sistema bancario. Noveno, riquezas e ingresos. Y el 10º lugar de esta lista, la clase media emergente. Hoy les hablaré el antes y el después de este periodo. Antiguamente era en campo abierto en lo que se producían especialmente cereales, policultivo, y se practicaba la barbecha, que era una técnica por la cual la tierra se deja de sembrar y cultivar durante uno o varios ciclos vegetativos con el propósito de recuperar materia orgánica y humedad. También había tierras comunales dedicadas a bosque o pasto. La subalimentación, la falta de higiene y los escasos recursos médicos provocaban una elevada mortalidad que era especialmente grave en los recién nacidos. La esperanza de vida era baja y la edad media de los adultos oscilaba alrededor de los 45 años. Su vivienda era muy pobre, hecha de adobe, madera y caña. Tenía una sola habitación en la que toda la familia comía y dormía. Las viviendas tenían un huerto familiar. El trabajo en el campo era muy duro. Todas las familias trabajaban con herramientas muy rudimentarias, guadañas, azadas y arado romano. Los campesinos más ricos usaban bueyes,
para tirar del arado, y los pobres lo hacían a mano asadas. Para fertilizar la tierra lo hacían con el arado. En 1750 había dos ciudades, Londres y Edimburgo, que alcanzaban entre las 250.000 habitantes. En el siglo XIX, el 50% de la población europea vivía en las ciudades. Las calles no estaban pavimentadas, por lo que cuando llovía se llenaban de barro. No había alcantarillado y tampoco había un servicio de recogida de basura. Los edificios tenían varias plantas. La calidad de verificación era muy baja, por lo que no tenían ni agua, ni baño, ni electricidad. Los trabajadores empezaron a trabajar en fábricas, por lo que se trasladaron a la ciudad, y esto hizo que las ciudades creciesen. La migración interior a las ciudades procedió en su mayoría de áreas rurales circuncidantes. Al inicio de la industrialización, casi 2 millones de ingleses se desplazaron a las ciudades. En 1851 ya había 29 ciudades. Al comienzo del siglo XX se iban a las ciudades ya el 78% de los británicos, el 60% de alemanes y el 44% de los franceses. Los cambios que generó la revolución industrial. En primer lugar, tenemos el uso de nuevos materiales y materias primas como hierro y acero. Segundo, uso de fuentes de energía, además del carbón, gasolina, electricidad y vapor. Surgen los motores de combustión interna. Tercero, invención de nuevas máquinas que permitieron optimizar la producción con menor mano de obra humana. Cuarto, nueva organización de trabajo. Quinto, desarrollo de las comunidades y el transporte, locomotora a vapor, automóvil, avión, telégrafo y la radio. Sexto, incremento en la aplicación de las ciencias en la industria. Séptimo, desarrollo de movimientos en la clase trabajadora. Octavo, disminuyen los artesanos y surgen los operarios de máquina. Como noveno y último punto nace el telégrafo, innovación que permitió acortar las distancias en la comunicación. 5 inventos de la revolución industrial. Tenemos lo que es la máquina a vapor, el teléfono, el automóvil, el avión y la bombilla de luz. Hablando sobre la urbanización de la revolución industrial, por su parte, dentro de las ciudades fabriles se construyeron muy aprisa y en grandes cantidades los barrios obreros que albergarían toda la mano de obra procedente del ámbito rural. Como segundo punto, al principio los barrios o slum alojaron de manera desordenada las viviendas, las fábricas y las instalaciones del transporte pesado. Tercero, su principal característica era el máximo aprovechamiento del espacio, traducido en pequeñas viviendas hacinadas que carecían de luz y ventilación necesaria, además de que carecían de infraestructura hidráulica y sanitaria. En las clases sociales de esta revolución industrial tenemos dos apartados en esta pirámide, la burguesía y el proletariado. La burguesía es dueña de los medios de producción y poseedora de la mayor parte de la renta y el capital, y el proletariado son todos los trabajadores industriales y campesinos pobres. Y como último, tenemos una síntesis de este video explicativo sobre puntos clave de esta revolución industrial, todo lo que componen, diferentes características, sus consecuencias, sus causas, los 4 tipos de revolución y cada uno de los apartados que se desglosan en cada una de ellas.